Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy y están conectadas a la cuenta de la página de Facebook del Grupo Diversel. Bienvenidos a un nuevo conversatorio titulado La primaria, de lo fundamental, de lo elemental a lo fundamental. Queremos conversar en este encuentro sobre los logros, oportunidades y desafíos que tiene la educación primaria en estos tiempos de cuarentena, con una maestra y un maestro de educación primaria, maestros de primaria. Él es Jorge Duque y ella Yólida Ramírez, que nos acompaña y vamos a conversar con ellos alrededor de esa experiencia que ambos han tenido desde su ser de maestro, pero también maestros en contextos distintos. Ella en la institución educativa Héctor Abad Gómez y él en la institución educativa Madre Laura. Entonces agradecemos su presencia, las experiencias y reflexiones que hoy nos van a compartir, y a ustedes quienes nos ven y nos escuchan, también agradecerles su presencia y su participación con comentarios y preguntas en este encuentro. Bueno, entonces para darle la palabra a ellos, a Yólida y a Jorge, quiero que cada uno pudiera responder la siguiente pregunta. ¿Qué hace especial a un maestro o a una maestra de primaria? ¿Qué lo hace especial en estos ciclos educativos que están en la escuela? Yólida, ¿qué tal si empiezas? Buenas tardes, gracias al grupo por la invitación y pues reiterar que estas conversaciones siempre serán necesarias cuando se trata de hablar de nosotros mismos y como de nuestro lugar en la escuela. Yo creo que hay varios asuntos que lo hacen especial a uno para ser maestro de primaria. El primero de ellos es la pasión que uno como maestro debe tener para enfrentarse a un grupo de niños y niñas. Usualmente no es una tarea fácil, pero es encantadora. Abrir espacio a los niños y niñas siempre será complejo. Es la pasión, yo creo que uno tiene por enseñar, pero también por aprender todos los días de lo que ellos le enseñan a uno. Yo creo que es un asunto bidireccional donde todos ponen un poquito. Lo segundo es que es la capacidad que uno como maestro desarrolla para escuchar, para estar con ellos y para generar espacios de complicidad. En el espacio académico me voy a referir al aula de clase fundamentalmente. Yo creo que uno cierra la puerta del aula y se convierte en un maestro de primaria, en un maestro para niños y niñas. Eh, yo trabajo con niños y niñas más o menos entre los 6 y los 8 años, entonces es como el espacio donde para mí es donde uno puede ser. Lo tercero es, creo que el tema del asombro, de dejarse asombrar, como que eso lo va descubriendo uno en el camino, dejarse asombrar por ellos con lo que dicen, con lo que hacen. Y eso implica que uno no se baje a nivel, pero sí entienda qué es lo que ellos están poniendo en juego en una relación de aula, en una relación pedagógica, en una relación académica. Lo primero que uno, reitero, debería tener para ser maestro de primaria es la pasión por lo que eligió ser. Es el deseo que uno pone en esa pasión para ser en ese espacio académico. Gracias por la invitación. Me parece que una conversación es un momento de tratar de decir cosas sensatas sin herir a los demás. Ojalá salgan muchas reflexiones y muchas preguntas, porque precisamente creo que esa es de las cosas que nos caracteriza como maestros de primaria. Uno, que somos maestros, como dice aquella resolución 9317-2016, con una cantidad de funciones, tareas y competencias por realizar. Pero lo que nos diferencia o nos hace especiales en torno a la pregunta de Mayerly
está pensado en la acogida. Sabemos quiénes son los niños, sabemos todas las definiciones que se les han dado y sabemos del respeto y la consideración que hay en ellos. Entonces, el afecto, la acogida, el respeto son fundamentales. Quisiera repetir algunas de las palabras de Yolida en torno al asombro y en torno a la escucha, pero creo que voy a repetir varias veces esta tarde que los encuentros con los estudiantes de primaria son encuentros de diálogo, permitir que ellos se expresen y nosotros estar muy atentos a esas respuestas para poder interpelarlos y poder interaccionar con ellos, de manera que pongamos en tela de juicio que se ha puesto muchas veces la palabra vocación, vocación como llamado, pero aquí quiero hablar de esa vocación del maestro, que Yolida lo dijo como pasión, de considerar que nosotros estamos al tanto del proceso de formación, que quizás como maestros de los más pequeños somos más atentos a los procesos de formación, que no solamente son los asuntos académicos, sino son los asuntos personales, los asuntos afectivos, los asuntos que convocan ese pequeño ser que está en proceso de formación y nosotros estamos acompañándonos. Bueno, creo que eso sustenta un poco el nombre que tenemos para este conversatorio, lo que plantea Jorge cuando se plantea de lo elemental a lo fundamental, cómo ese acompañamiento en la formación de los niños y de las niñas es bien importante en esta etapa del ciclo. Bueno, entonces, pues llega una fecha al inicio de del semestre pasado, 16 de marzo, en el que el presidente Duque anuncia, pues ante el primer caso de COVID en el país, anuncia que las escuelas, las instituciones educativas serán cerradas y que no volveremos de manera presencial a la escuela hasta que la situación cambie. Ustedes como maestro y maestra, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Sí? ¿Cómo vislumbran eso que van a enfrentar de ahí en adelante después de esa primera disposición del presidente y que luego se va acompañando con algunas circulares, directivas, lineamientos desde cada uno de los entes correspondientes como el MENO, la Secretaría de Educación? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo se afrontan? ¿Cómo afrontan en ese primer momento? ¿Cómo será esa práctica pedagógica de ahí en adelante? Jorge. Bueno, reconoceremos entonces que a todos nos cogió por sorpresa, que son situaciones inéditas, que no concebíamos de un cambio tan abrupto como el que nos pasó en ese momento. Obviamente creo que dentro de eso que respondíamos hace un momento en relación con el acompañamiento, creo que nos genera la angustia de la desigualdad social. La escuela, infortunadamente, genera diferencias sociales y más en este momento se notan con mayor evidencia. Los que tienen, los que son capaces, los que cuentan con los mecanismos y las herramientas para la conectividad, pagan internet, tienen equipo, y los que no lo tienen. Entonces creo que ahí fue una de las primeras preocupaciones, que cuando se piensa en trabajemos con los que tienen conectividad, estamos segregando a los otros. Y no es lo mismo que vayan 5 o 6 por unos talleres físicos presenciales a la institución, porque desde eso no los hemos vuelto a ver. Ahí hay una preocupación. La segunda está relacionada con la dimensión administrativa de las instituciones para asumir el cambio. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo por virtualidad? Si es virtualidad, que efectivamente no es educación virtual, que es un trabajo remoto, que es mediado por TICs, que va a depender también del manejo que tengan los maestros de las tecnologías y de la incorporación que hagan en sus procesos de enseñanza. Además, que fuera de esas dificultades, de esa condición del maestro, decía hace un momento que no teníamos claro si lo que íbamos a hacer eran encuentros sincrónicos, asincrónicos, y estábamos a la expectativa que
existieran unas directrices muy generales, las del Ministerio, las de la Secretaría de Educación, y no todas las instituciones hicimos un conversatorio para determinar cuál es la forma de trabajo. Afortunadamente, en la institución donde yo trabajo hay un maestro muy líder, muy piloso, José David Arias, que logró materializar la propuesta de Classroom y logramos fusionar la mayoría de procesos de enseñanza desde la plataforma. Pero inicialmente fue el asombro, y más que el asombro puede ser hasta el susto y el miedo de lo que tendríamos que cambiar de ahí en adelante. Bueno, yo creo que los sentimientos fueron muchos y todavía existen, ¿cierto? Miedo, rico estar en la casa, porque las dinámicas de estar afuera también a veces lo dejan a uno con menos tiempo, expectativa, eh, también un poco de terror, un poco como porque los medios de comunicación empiezan a bombardearnos de información, y también como un encierro propio como desplegado hacia afuera. Inicialmente yo no me preocupé tanto por los niños, es decir, hubo como un momento de desplazamiento cuando dijeron 2 semanas de vacaciones, eso fue un desorden, pero yo estaba muy contenta porque pues ellos estaban en vacaciones y podíamos tener tiempo de pensarnos la estrategia. Yo creo que los niños se acomodaron más al principio, yo sentí más temor. Ahorita yo estoy más tranquila y los niños están más temerosos de estar tanto tiempo en la casa. Yo creo que se han invertido como un poco los papeles en términos de lo que ha significado estos 6 meses, 5 meses de encierro, de aislamiento social. Eso implicó también para mí como maestra pensar en los niños y las niñas con los que yo trabajo, porque no pensé ni en los TIC, no pensé ni en las plataformas, porque pareciera que el Estado ya tenía pensado qué iba a pasar en un momento de encierro, porque empezaron a salir N propuestas virtuales, profesor capacítese, profesor mire que hay capacitaciones para que usted emocionalmente capacitarnos, porque usualmente creería yo que se piensa que el maestro está incapacitado también para afrontar una situación de estas. En esos términos fuimos caminando paso a paso hasta el momento en que los niños volvieron. Yo doy gracias por estar en la institución en la que estoy, con todas las dificultades. Yo soy una maestra muy peleadora, una maestra que se resiste al lineamiento ministerial porque creo que los lineamientos no están contextualizados, no piensan en el estudiante y mucho menos piensan en el maestro. Porque, por lo siguiente, aquí hay un asunto de virtualidad que no es real. Hay unas campañas para que los estudiantes estén conectados, pero mis estudiantes no están conectados. Mis estudiantes no tienen equipos para conectarse, pero eso no es lo más importante en este momento. En este momento, lo más importante es acompañarnos. ¿Acompañarnos en qué sentido? Es saber dónde está el otro, es saber cómo están esos niños que estuvieron conmigo esas primeras semanas del año. Es saber qué están haciendo, cómo están haciendo, quién los está acompañando. Y después de eso ya viene la propuesta académica. Porque yo soy maestra, enseño, pero detrás de eso también hay otros asuntos que se van tejiendo en la cotidianidad. Yo ya venía con ellos un año, el año pasado yo también los tuve, usualmente ellos están conmigo primero, segundo y tercero, hicimos primero, pasamos a segundo, entonces yo ya sabía quiénes eran ellos, qué sabían, qué podían hacer, en qué condiciones estaban. Entonces un poco ese tema de las emociones ha ido fluctuando. A veces me provoca levantarme, a veces no, como a ellos, a veces quieren hacer, a veces no, pero sé que me debo levantar porque soy la profesora y porque debo comunicarme con ellos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana y porque ellos también me reclaman. Yo siempre he pensado que este es un asunto de dos, de ellos y mío, y siempre tuvimos claro, ustedes me hacen feliz a mí y yo los hago felices a ustedes.
y yo creo que en este momento hemos ido como recogiendo un poco esa relación, independiente de todas esas otras cosas de las TIC, de las herramientas, de la virtualidad, de cómo se enseña, de cómo les estoy informando qué hacer. Yo creo que es un poco eso. Yo sí reitero que en este momento yo como maestra estoy más tranquila en esta apuesta pedagógica y ellos están más intranquilos con la extensión del encierro. Tocan ustedes asuntos muy interesantes y lo conversábamos en algún momento también tras bambalinas, cómo nombrar la escuela que tenemos, ¿cierto? La escuela remota, la escuela en casa o qué escuela tenemos. Mencionaron Jorge y Yólida esa palabra de la enseñanza, ¿cierto? De lo que se enseña, de ese labor fundamental que tiene el maestro. Entonces, ¿cómo se enfrenta ahora un maestro y una maestra de primaria para enseñarle a los niños y a las niñas? ¿Qué se le enseña en estos tiempos de pandemia donde está la angustia, está el miedo? Yólida plantea que ahora de pronto los maestros podemos estar un poco más acomodados, pero los niños y las niñas en estos momentos ya no quieren saber de talleres, ellos ya quieren estar habitando la escuela, estar al encuentro con el otro, ver sus profesoras, sus amigos, sus amigas. Ya no quiere estar más en la casa. Entonces, frente a esa situación, ¿qué enseñamos ahora? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Qué papel juega la malla curricular? Ese ejercicio que hacemos al inicio de cada año de actualizar la malla curricular para saber qué se enseña. Y si consideran que las guías o las clases sincrónicas virtuales que tenemos, que podemos tener con algunos de los estudiantes, son pertinentes para que ellos logren aprendizaje. Desde su experiencia, Jorge, ¿qué podría contarnos? Decía al principio que cualquier cosa que digamos, porque además una de las enseñanzas para nosotros o de los aprendizajes está relacionado con el uso del lenguaje que tenemos y la precisión en cada una de nuestras expresiones en las guías, talleres y formas de comunicarnos con los otros, pues vale la pena considerar, uno, que estamos en el dilema, que cuando hablamos nosotros estamos hablando desde la experiencia, desde las comunicaciones que tenemos con los compañeros y que nos vamos enterando por diferentes medios de lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, está quienes muy académicos se están preparando para las pruebas, para terminar el bachillerato, para pasar a la universidad. Y estoy contando pues de toda la experiencia institucional. Y ahí tenemos la reflexión por los contenidos, cuando sabemos que la mayoría de evaluaciones estandarizadas se han aplazado. Creo que en eso nosotros somos responsables de llenar esas mallas, de que esos planes de estudio se conviertan en una carga de contenidos, algunas veces sin sentido e innecesarios. Y cuando asumimos la condición actual, pensamos si es más importante formar el ser, pensar en el otro que está sintiendo, pensar en esas condiciones que Yolida hace un momento nos decía, qué está pasando el otro, que además puedo ser yo, cómo me siento yo para enfrentarme a un encuentro sincrónico, a una pantalla, hablarle a unos numeritos y a unas letras, cómo preparo yo y el otro cómo juzga lo que yo hago. Entonces, efectivamente, vale la pena considerar ese primer postulado, que no se trata, o se trata más bien, para no hablar en negativo, de pensar qué es lo que necesitamos, y algunas veces podríamos pensar que esto de lo elemental de la escuela, con el nombre que nos está cobijando hoy el encuentro, lo elemental sería que uno va a la escuela a sumar, restar, multiplicar y dividir, a leer y escribir. Pero lo más importante es compartir con el otro, y compartir con el otro tiene que ver con sus aspectos del grupo humano, de su propia historia, sus 8 o 9 años, su relación con su ambiente, con su familia, que podrían sintetizarse esos contenidos en unas cosas muy claras, concretas y elementales, y no pensar en superespecializarnos. De esa manera, uno puede decir que las guías tendrían que tener ese acompañamiento, pero infortunadamente nos encontramos
con el otro que juzga, el otro que es auditor, el otro que es coordinador, el otro que pide, o el otro que es padre de familia que pide que el niño permanezca ocupado, que tenga mayor intensidad, que tenga mayor carga de trabajos. Y creo que en ese debate nosotros entramos a jugar parte. Si hacemos unas guías muy extensas por mantenerlos ocupados o si pensamos en unas actividades ricas, interesantes para que él vaya haciendo y pueda aprender y sacarle provecho a estas condiciones de encierro. Yo creo que yo he visto mucho del tema de las guías. De hecho, hicimos muchas guías al principio, pero el panorama es este. Yo tengo un grupo de trabajo, un muy buen equipo de trabajo. Nos sentamos a pensar. Al principio todo estaba descontrolado, entonces no sabíamos qué hacer, llegaron los lineamientos ministeriales, nos sentamos un poco a pensar en todo eso. Yo particularmente me bajé del asunto de la evaluación, del asunto de la guía, del asunto de la evidencia, respondo, porque son como tres momentos: ministerio, Secretaría de Educación, institución educativa, y lo que hago yo con mis niños en la intimidad del aula, en esa relación que yo tengo con ellos y lo que eso representa. Entonces, sí, nosotros hicimos guías, nosotros hicimos todo lo que el ministerio nos pidió, lo hicimos. Nosotros nos capacitamos, porque como estamos incapacitados, entonces nos capacitamos en TICs, nos capacitamos en emociones, nos capacitamos en comunicación, nos capacitamos en la relación maestro-escuela, nos capacitamos en la relación familia, en todo, porque si nos entramos a una plataforma desde las 6 de la mañana encontramos conferencias, conversatorios, desde las 6 hasta las 12 de la noche, yo creo. Unos muy interesantes, yo creo que uno escucha también en esa medida porque nos tenemos que hablar. Yo creo que este es un espacio de conversarnos. Pero yo empecé a bajar desde arriba y vuelvo otra vez y me encuentro con los niños y niñas de carne y hueso. Aquí con una diferencia. Y es que yo ya no estoy enseñando, yo estoy informando. Yo le estoy informando a los papás qué le deben enseñar a los niños, porque mi único medio de comunicación es el WhatsApp. A veces los llamo por videollamada porque el teléfono no tiene tanta capacidad, entonces no puedo hablar con ellos viéndonos cara a cara. A veces los llamo, les pongo mensajes, les pongo audio. Entonces las dinámicas cambiaron totalmente, como para yo decirle a un papá, haga esta guía. Yo no tengo cómo decir que me encuentro con mis estudiantes sincrónicamente, porque las condiciones son muy distintas a las que tiene la Secretaría de Educación o la ministra de Educación en el cerebro. Mis estudiantes no tienen conectividad y están a 2 cuadras de la Gobernación y de la Secretaría de Educación. No tienen conectividad, no tienen herramientas. Y yo les puedo, claro, podemos conseguir computador y podemos conseguir teléfono, pero ¿con qué se conectan si no tienen internet? Entonces empezamos, claro, a ver cómo vamos a resolver lo pedagógico. Con los que puedo me comunico por WhatsApp, a los que podemos les mandamos guías físicas, vamos a la institución y se las entregamos, todo el día llamamos. Es decir, las rutinas y las dinámicas cambiaron totalmente. Eso hace distinto el proceso de enseñanza. Yo le estoy enseñando a un papá para que ese papá le enseñe a un niño, porque mi comunicación directa es con el papá. Entonces, mi primer aliado ahí es el papá, lo que antes no era, porque usualmente a mí la gente adulta un poco no me gusta tanto, y por eso, y ahorita ya cambió, porque ya la primera persona entre el niño y yo es el papá. Entonces, venga papá, si el papá está motivado, el papá responde. Si el papá está desmotivado, el papá no está presente y por ende no está el niño. Entonces pasan cosas muy particulares como yo me levanto a veces 5:30 de la mañana y empiezan los mensajes, 12 llamadas de un niño. ¿Y qué pasó? 6 de la mañana lo llamo, ¿qué te pasó? No, es que yo ya me bañé y me vestí, estoy listo para que empecemos, porque los tiempos también cambiaron. Los tiempos son a las 6, hasta las 6 de la tarde, a las 8 de la noche, un sábado, un domingo,
Por eso el tema importante de los límites. ¿Cuáles son los límites? Claro, yo tengo una jornada escolar de 8 a 2 de la tarde, pero si un niño me manda una tarea a las 3 de la tarde, yo la puedo recibir. ¿Por qué no la recibo? Porque pasan un montón de cosas. El papá sale y se lleva el teléfono, la mamá salió muy temprano a trabajar. Es decir, hay un montón de aristas acá que no se tienen en cuenta, y aparte de eso, ¿cómo me siento yo? Es decir, ¿cómo estoy yo como maestra resolviendo lo académico? Entonces, aquí el proceso de enseñanza, que es lo que estás planteando y lo que también nombra Jorge, ya para terminar y no extenderme, es: la guía es una cosa y hay que entregarla. Las guías las tenemos los maestros todas, por lo menos mis compañeros, las tenemos todas montadas en la página, estamos al día. Hemos sido rigurosos con esas guías, pero no se han desarrollado en su totalidad, porque tenemos que leer contexto, tenemos que saber con qué papás trabajamos y sabemos con qué niños estamos trabajando. Es decir, no son dificultades, es decir, dificultades hay muchas. Hay que mirar cuáles son las oportunidades. Si en este momento el canal de comunicación es el WhatsApp, WhatsApp todo el día. Bueno, Yolida, terminas con algo bien interesante y es las oportunidades. Nos encontramos con las desigualdades, la no conectividad de muchos de nuestros estudiantes, el desarrollo de las guías, pero a todos no les llega tampoco la guía. Bueno, ¿qué oportunidades han encontrado ustedes en medio de esas dificultades de la cuarentena? ¿Qué de esas dificultades las han convertido ustedes en un hilito o en una luz de esperanza para los niños, las niñas, las familias y también para los maestros, para seguir apostando a la formación, a la educación y a la enseñanza de los niños y de las niñas? Mayerly, me parece que si bien encontramos muchas limitaciones, y la primera es confrontar pues como estas dos instituciones de las que estamos hablando. Entonces, mientras nosotros tenemos 5 estudiantes, que son muchos, que no tienen conectividad, que no tienen equipo, que cuando tenemos los encuentros sincrónicos y ya la escuela va reforzando los hábitos, que es un aspecto fundamental de la escuela genera los hábitos, y los hábitos están en lo que dice Yolida, en despertarme temprano, en tener los espacios para compartir, los espacios para jugar, los espacios para comer, pues también la educación del cuerpo, como decía Cajiao, en la piel del alma. Entonces, una vez vamos incorporando esto, nos vamos socializando con los demás, hasta dónde puedo llegar en la relación con el otro. Lo que nos ha permitido es mostrar ese tipo de encuentros y cómo potenciar esos encuentros. ¿Qué hago yo si de los 45 estudiantes que tengo, los 6 que no se pueden conectar, los 10 que no tienen equipo porque no tienen micrófono, porque no tienen cámara? Entonces vuelvo a ratificar el asunto de la dificultad, de la diferencia que genera la escuela, que es muy diciente. Pero a partir de eso uno encuentra también el deseo, las ansias, el amor y el afecto que los niños muestran por estar con el otro, por querer, como dijo usted ahora, llegar a la institucionalidad, volver a verse, volver a tocarse, abrazarse, jugar, sudar, y ya que sabemos que nos vamos a quedar por lo menos otras 18 semanas confinados, entonces se están generando otras relaciones. ¿Cómo puedo conversar? La videollamada con el compañero, esto es poder abrir la cámara y hacer en el chat un juego, pero que entonces en relación con Yolida no lo puede hacer ella, y nosotros estamos diciendo 20 lo hacen, ¿y qué pasó con los otros? ¿Qué pasa con el otro que no participa? Las oportunidades están para eso, pues para pensar que desde la pregunta inicial del maestro de primaria, nosotros entonces nos llenamos de eso que quisiéramos que los estudiantes potenciaran. ¿Cuáles son las habilidades que se necesitan? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo resolvemos problemas de la inmediatez? Entonces, ¿qué va a pasar con el otro? Pero algunas veces se nos quedan perdidos. ¿Cómo nos estamos adaptando? Y todavía 4 meses después y todavía seguimos en esos procesos. ¿Qué aspectos generamos con imaginación? ¿Dónde queda la conciencia personal, la conciencia social y la conciencia que deben tener los estudiantes con su condición?
y las responsabilidades que vamos asumiendo. Nos encontramos a tal hora, en qué momento entregamos o cómo respondemos, y ahí vale la pena considerar que hay unos aspectos interesantes y uno de ellos es pensar en la clase invertida, pues desde la teoría de Johnson, Anderson y los demás, de que eso que hacen, ahora decía por mantenerse ocupados o simplemente por cumplir, o quizás por dar cuenta del plan de estudios, pensemos que cuando nos encontremos ese momentico en la semana, podemos estar hablando de las inquietudes, de las preguntas, de los comentarios, algunas veces que no tienen ni relación con lo que estamos hablando, pero ellos quieren hablar y quieren decir muchas cosas, de los procesos grupales, de las dinámicas, de las interacciones, de la noticia, de todo lo que pasa, y me parece que esa es una buena oportunidad. Decía también ahora la relación con el diálogo, y entonces cuando aparecen esos comentarios, esa situación de pensar que ya mi tío está contagiado, es que yo escuché, es que me da mucho miedo, la relación con los afectos, lo que me da alegría, lo que me da tristeza, lo que me da rabia, lo que me da miedo, aparece el diálogo y la conducción del maestro de ese diálogo para encontrarnos y tratar de calmar todas las angustias que ellos y nosotros tenemos. Bueno, yo creo que a uno los niños le van dando como la pauta. Saber leer también el contexto es saber verlos a ellos. Y una de las cosas es que como los conocemos, entonces sabemos qué podemos hacer y hasta dónde podemos hacer con ellos. Yo creo que acá la semana pasada en una conferencia la profesora Araceli de Tesa nos decía que estamos improvisando y realmente estamos improvisando todos los días. Estamos aprendiendo todos de esto, los papás, los niños, los directivos, nosotros como maestros estamos aprendiendo de los silencios, estamos aprendiendo de las soledades, estamos aprendiendo de los tiempos de encuentro. Y yo creo que todo eso son oportunidades. Oportunidades también de silenciarse, oportunidades también que uno tiene de hacer un alto en el camino. Aquí la ventaja es que todos nos detuvimos. A todos la vida nos dijo un momentico, deténgase, a ver qué va a pasar con usted. Y una de las cosas también es sorteárselas con la incertidumbre, porque no sabemos cómo vamos a salir de acá, cuándo vamos a salir de acá. Entonces, yo creo que una de las primeras oportunidades es aprender a sostenernos, aprender a acompañarnos y cómo nos vamos a acompañar y cómo nos vamos acompañando. Una de las oportunidades es lo que pasa. Estamos representando dos instituciones, Jorge y yo, pero yo creo que una de las grandes oportunidades que resulta de este confinamiento es la posibilidad de trabajar en equipo, la posibilidad de pensar institucionalmente. Yo tengo un rector afortunadamente que tiene todo muy bien pensado en la cabeza, es un poco acelerado, pero la tiene clara. Y yo creo que si la cabeza está bien, el resto del cuerpo puede trabajar y ser armónico con esa cabeza. También hay un coordinador académico que tira línea, pero dice un momentico, cálmese. Yo creo que él es la persona con la que más he discutido en la institución académicamente, porque eso también lo va acercando a uno a otros, que también es una oportunidad que lo va acercando a uno a otros de otras maneras, y es venga, pensemos en equipo, venga, y así nos equivoquemos, si nos equivocamos nos devolvemos, porque estamos aprendiendo, y si esa es la premisa, yo creo que vamos ganando. El equipo de trabajo ya interno, es decir, los compañeros, el coordinador ya que nos corresponde, la conversación, el diálogo, las posibilidades, la creatividad, ver que el otro es capaz de hacer una cosa que yo no, y valorárselo y apuntarle a ese trabajo y hacerlo en conjunto, creo que esa es una de las ganancias más grandes, porque cuando uno está cuando estábamos en la presencialidad, nos tomábamos el tinto a las 7 y nos despedíamos a las 12:30 porque ya no teníamos más tiempo en las dinámicas escolares. También una de las oportunidades es reconocer que el maestro tiene un lugar importante en la escuela, que el maestro es importante en el espacio escolar,
y que por lo tanto la escuela como espacio de relación, como espacio de socialización, como espacio de aprendizaje. Lo otro es que nos está dando cuenta de si realmente los niños y las niñas y nosotros somos autónomos, disciplinados, responsables, y cómo, un poco como recogiendo eso que uno hace en la escuela en este espacio. Si un niño se interesa, si un niño pregunta, si un niño está, si un niño le reclama a la mamá, venga, hoy hay que hacer tareas, eso ya es una ganancia también. Porque no es pensar solo en el que está desconectado. Pues uno, ¿por qué se desconecta? No es solamente desconectarse del celular o del computador, uno también se desconecta del otro, también se desconecta de lo pedagógico, también se desconecta de la profesora y uno va calibrando. Yo creo que eso también le va permitiendo a uno identificar cuáles son esos ambientes de confianza que uno ha generado para poder saber si el otro está a gusto o no está a gusto con lo que uno le está enseñando. Entonces, eso va como cambiando también las dinámicas de aprendizaje. Es decir, es muy importante eso del contenido y de la guía y de desarrollar todo eso, pero también es muy importante saber en este momento cómo estamos acompañando y cómo estamos siendo maestros y cómo ellos están siendo también estudiantes para nosotros. Y lo que decía ahorita es, para mí es una oportunidad conocer también a los papás, porque siempre había puesto una barrera entre los papás, los niños y yo. Ahora ellos son el puente que me garantizan a mí mi trabajo, la posibilidad de estar ahí. Y yo creo que lo último también es pensar todo este tiempo. Aquí no hay ni que resignificarse, aquí no hay que reinventarse, porque éramos unos antes de la pandemia, somos unos durante la pandemia, pero vamos a ser unos cuando volvamos a la escuela, porque tampoco vamos a saber cómo vamos a volver, ni en qué condiciones. Entonces eso va a generar entonces todo eso es una oportunidad. Si a uno el caos se le presenta y uno la toma con calma, como me dice el coordinador académico de mi colegio, tomémosla con calma, que de aquí algo saldrá positivo y algo saldrá bien para todos. Sería muy interesante, Jorge, desde la institución educativa Madre Laura, cómo han vivido, cómo han vivenciado el asunto de la institucionalidad, ese trabajar en equipo como lo menciona Yólida. La institución es una institución que trabaja por cobertura. Entonces, en ese sentido, está muy preocupada por cumplirle a las instituciones que acreditan, que hacen veeduría. Infortunadamente, pensamos en que la escuela no ha cambiado. Se piensa en hacer actos cívicos, se piensa en hacer jornadas pedagógicas de 6 horas, se piensa en que los encuentros sincrónicos tengan momentos de inicio, desarrollo y final. Entonces hay una cantidad de cosas absurdas, pero no obstante, aparecen unas consideraciones del colegaje. Mencionaba ahora un compañero que presenta, cacharrea cosas y nos presenta propuestas para posibilitar los encuentros con los estudiantes. La misma relación que establecemos con los padres de familia, que por lo que dije ahora, nosotros albergamos poblaciones de Sisbén 1 y 2 y estrato 4. Entonces tenemos padres de familia que nos hacen sugerencias metodológicas o nos comparten un video, una canción, un texto, una herramienta. Pienso que ahí se ha ampliado el colegaje en términos de pensarnos en el propósito formativo con los niños a partir de lo que todos los adultos encontramos. Mira, existe esta guía y compartimos algunas cosas, algunos materiales. Ahora decía Yolida que estamos sobrecargados de experiencias, procesos de formación, conferencias, documentos, y entonces también hay que seleccionar lo que nos sigue. De ahí que pueda decir que si bien hay unos encuentros semanales de pensar el caminar es que cada uno sálvese quien pueda, qué puede hacer, qué está haciendo. Mientras ahí están los recursivos que se están inventando, encuentros con grupos pequeños, atención con unos materiales desde la sincronía. Hay otros que dicen que no se pueden conectar porque no están todos los estudiantes completos, o es mejor que tengamos un encuentro
más flexible o nos veamos dentro de 15 días. Ahí falta una orientación y un trabajo en equipo. Gracias, Jorge. Bueno, no solo el ministerio, no solo la Secretaría de Educación estipula cómo asumir este proceso de enseñanza, sino que hay otros que plantean cómo hacerlo. Y el presidente de Movistar en Colombia, en una entrevista que se hacía con el director general del SENA, planteaba algo como, ¿qué beneficios tiene la transformación digital? ¿Cierto? Ahora que asumimos algunas clases sincrónicas, virtuales con los estudiantes, él planteaba que uno de los beneficios es que los estudiantes retienen entre 25 y 60% más de aprendizaje y se requiere entre 40 y 60% menos de tiempo para aprender que en un salón de clase tradicional. ¿Qué dirían ustedes frente a esta concepción del presidente de Movistar preocupado por ofrecer plataformas para que sigamos conectados con nuestros estudiantes, creyendo que esa es la manera de incluir, de que haya inclusión, pero en la que se devela, como se ha mencionado, la desigualdad frente a la conectividad es inmensa? Y Yólida lo planteaba, pues puede estar el computador, el celular, pero si la familia no tiene conectividad, si la familia tiene 3,000, 5,000 pesos que le sirve para comprar alimentos, pues no los va a invertir en datos para conectarse a una de las plataformas y tener su clase. ¿Qué les merece a ustedes esa posición de alguien que no es maestro y que ve la educación con ese interés económico, como lo hemos venido conversando también en otros encuentros? Bueno, Magdalena, yo creo que no solamente él, pues yo ahorita hacía referencia como a la ministra de Educación, a la secretaria de Educación, a las personas, a los sabios que participaron en la comisión de sabios. En estos días escuché uno que le preguntaban que si él estaba de acuerdo con que los estudiantes volvieran a la escuela y él decía que claro, y que era urgente, que volviéramos ya, que habían otros espacios donde estudiar. Estaban las iglesias, estaban los salones de las acciones comunales y estaban los parques. El problema no es el problema no es volver. El problema no es que los maestros no queramos volver a la escuela. El problema son las condiciones que tenemos para volver. Claro, si yo me siento en un escritorio a mirar la estadística que otros me hacen, yo no puedo ver la escuela en su mínima expresión. Además, ¿qué es la escuela? La escuela no son las cuatro paredes, la escuela es lo que uno hace con el otro, en esa relación lo que uno configura ahí con el estudiante, con el compañero, con el padre de familia, ¿cierto? Y eso que pasa ahí es acompañar, Jorge lo decía ahorita, acoger, es abrazar al otro. La escuela es encontrarse con el otro y encontrarse con el otro en todo. Y no es eso de la pedagogía, del afecto, que es que hay que querer al otro porque el otro es. No, porque hay unas construcciones que se hacen entre maestros y estudiantes. Es decir, bajémoslo a la mínima expresión. No es una queja. Ya sabemos que hay desigualdad, ya sabemos que hay unos conectados, que hay otros que no están conectados. Inclusive hay una campaña de la Secretaría de Educación que dice que vamos a buscar a los estudiantes que no están. ¿Y quién me ha ayudado a mí a buscar mis estudiantes? Si no es mi equipo de trabajo, mis compañeros y yo. Y no los hemos encontrado. Entonces yo digo, a ver, ¿dónde están los que se inventaron la campaña para yo pasarles la lista, para que nosotros los profes les pasemos la lista y para que los busquemos? Pero un compañero decía, no, Yólida, es que ahí dice, ayúdenos a encontrar. Y eso cambia la perspectiva. ¿Cierto? Porque hay una responsabilidad del maestro que siempre se le pone al maestro. El maestro es responsable de que el niño se quede, él es responsable de que el niño aprenda, es responsable de que el niño se alimente bien, es responsable de que el niño no se vaya de la escuela, pero nos hemos pensado en las condiciones. No nos hemos pensado en las condiciones. Lo otro es,
claro, volvamos a la escuela. Cuando la Secretaría de Educación hace la campaña de volver a la escuela, está en un colegio de Envigado privado. Yo estoy en un colegio oficial con los niños del centro de la ciudad que viven prácticamente en la calle porque sus lugares de habitación son muy estrechos y entonces tienen que salir a respirar afuera. ¿Cuáles son las condiciones que me van a garantizar a mí y a mis niños y niñas para volver a la escuela? ¿Cierto? Entonces hay un asunto, claro, la conectividad, y muy bien todas las campañas, valen todas las campañas, pero la campaña de la conectividad, de los computadores, de los celulares, yo le entrego un celular a mi estudiante para que juegue con el dinosaurio que aparece en la pantalla, porque no tiene para conectarse, entonces seguimos en las mismas. Si yo conozco a mis estudiantes, yo a estas alturas de la vida, yo ya sé qué me pueden dar ellos a mí, y les puedo pedir más de eso que me pueden dar, porque cada vez es un poquitico más. Entonces yo siento que hay un asunto ahí que tiene que ver con los rituales que hemos establecido también cuando estábamos en la escuela, y esos rituales cambiaron totalmente. Nosotros en la escuela jugábamos, peleábamos, volvíamos y nos reconciliábamos, nos burlábamos de los estudiantes, ellos se burlaban de nosotros, es decir, todas esas dinámicas, claro, cambiaron, ahorita tenemos otras. Y no es también detenernos ahí en la dificultad, no. A ver qué más hay, qué otras cosas hay. Hay mamás que le comparten a uno también clases para hacer. Entonces yo le voy a decir a la mamá, no, venga un momentico mamá, esa actividad no la podemos hacer porque es que en la guía sigue esto. No, venga, bienvenida. Que una compañera me dice, Yolida, mira, yo escuché lo que dijiste de tus estudiantes, ¿por qué no nos inventamos una canción? Listo, al otro día inventémonos la canción. Hay que ir a la par, yo creo que hay que ir respondiéndole al amo, Ministerio, Secretaría de Educación, como debe ser, pero también jugándosela con lo propio. Y jugándoselo con lo propio es divertirse con los estudiantes que uno tiene, con los que están conectados, a los otros los vamos buscando. Y eso no significa que no importen, significa que están presentes en el pensamiento de uno y en el corazón de uno también, con lo que logramos tejer. Pero ese tema claro, de pensar la virtualidad, de mirar, hay muchísimas estrategias, hay muchas herramientas, pero hay que pensar, hay que tener bajo perfil también para poner en contexto todas esas cosas que nos pensamos. Gracias, Yolida. Vale la pena considerar en estos asuntos otro de los dilemas que se nos está planteando, y es el cuidado versus la apertura económica. No nos es ajeno pensar que vienen tiempos y vendrán tiempos de mayor desempleo, mayor pobreza, mayor delincuencia, problemas con la alimentación, familias que ya no se van a conectar porque tienen que pagar los servicios. Y claro, las entidades como la UNESCO hablan de la educación en la pandemia y plantean inicialmente esos riesgos. Hace un momento estábamos considerando lo que nosotros podríamos pensar desde la virtualidad y decir, bueno, podemos pensar, y ahí hay un escenario probable que queda muy difícil materializar en las condiciones que hemos dicho hoy, y no solamente para quedarnos en el lamento como nos invita Yolida a hacer, pero ¿dónde están los ritmos de aprendizaje de cada uno? ¿Cuál es el rol que jugamos de hoy en adelante? ¿Cuáles son las tendencias que vamos a tener con lo tecnológico, con esas limitaciones de conectividad y de equipos? Posiblemente nos pueden decir, claro, podemos jugar, hacer sondeos, hacer grupos de trabajo, hay tableros colaborativos, hay mecanismos para visualizar y sintetizar la información. Bienvenido todo eso. Y podemos estar pensando en flexibilizar la evaluación, pero detrás de eso sabemos que ahí está la preocupación del padre de familia que deja a su hijo en la casa y no tiene con quién dejarlo, se tiene que quedar él solo frente a la pantalla mientras el adulto se va a producir, a buscar el sustento, y son condiciones muy desiguales que solamente lo pueden pensar algunas personas desde un lugar muy distinto al lugar concreto del aula de clase, de los estudiantes reales que tenemos, del público real que tenemos en las escuelas públicas
de nuestro sistema educativo. Bueno, para ir redondeando entonces esta conversación, pensemos qué desafíos, aunque ya han nombrado algunos, pero pongámoslos aquí en primera línea, qué desafíos entonces tenemos como maestros y maestras de primaria durante esta pandemia, durante lo que dure la pandemia y después de ella, pero atendiendo también al título de nuestro conversatorio, ¿cierto? ¿Cómo eso que es elemental, esa formación elemental en la educación primaria, cómo podemos transformarlo en fundamental, que siga siendo fundamental en estos tiempos de pandemia, en este aislamiento social en el que nos encontramos? Jorge. Bueno, inicialmente los retos personales debemos asumirlos dentro de la institucionalidad. Pienso que hay cosas que podríamos pensar en transformar y cambiar. La escuela no puede ser la misma. No puede ser la misma que revisa uniformes, queda en entredicho para qué sirve un coordinador de convivencia, bueno, entre otras cosas. Si sabemos que a nosotros nos agota y nos está cansando la visión y otros elementos corporales, la pantalla y quedarnos acá sentados 6 horas o más, pues entonces tenemos que pensar y volver a recordar los encuentros psicológicos de 45 minutos de clase y ojalá sean 30. Con 30 minutos de clase, 45 minutos de clase, podemos compartir ese conversatorio que estamos pensando. Podríamos pensar que los grupos, volvamos a la idea clásica de la educación con estudiantes o con grupos de estudiantes de 25 a 30, máximo 30, que podamos establecer la interacción, que haya muchos más descansos. ¿Cierto? Que nosotros, lo mejor de la escuela son los descansos cuando suena el timbre o la campana para salir a recreo y cuando sale para irnos para la casa. Entonces eso tendríamos que aprovecharlo. Y ahí estamos diciendo de unas condiciones externas, ¿cierto? La escuela tiene que pensar en otras posibilidades. Y ahí en las posibilidades es lo que hemos dicho en relación con el título de qué es lo fundamental de la escuela. Yo aprendo con el otro. Yo aprendo del afecto y la cercanía con el otro. Yo aprendo de las cosas que me llaman la atención. Yo aprendo de los juegos de video y hay algunos que se están convirtiendo en gamers como Nicolás Naranjo. Hay otros que encuentran el espacio y quieren quedarse un momentico más para contar sus cosas o que llegan antes para decir una cantidad de cosas de lo que está pasando, de disfrutar algunas actividades, de pensar la historia a partir de sus 9 años con las fotografías de cada uno de los momentos, de escribir cartas. Entonces ya estoy relatando como una serie de actividades que muchos maestros realizamos que son exitosas, pero que son pensadas en el aprendizaje de cada uno en relación con el otro. Entonces, mi ética está en relación con la forma de convivir armónicamente con el otro. Mi religión también está, no hay mejor religión que poder estar en paz con el otro. Y así podríamos mencionar lo fundamental de cada una de esas áreas y de esa cantidad de cosas que se convierten en una lista de mercado, que las 9 áreas fundamentales se convierten en 10 cuando dividimos humanidades, y ya después cuando nos piden que tengamos afrocolombianidad, cuando tengamos cátedra de paz, cuando tengamos emprendimiento, eso se convierte en una lista infinita de cosas que no va a haber tiempo en la escuela que se logre abarcar de una manera concreta. Y ahí estamos los maestros, es esa posibilidad, ese reto que tenemos de simplificar sin mermar esencia, como decía la profesora chilena, pensar en concretar, en buscar qué es lo sintético y decía ahora en relación con la condición del maestro, disfrutar lo que hacemos para que el otro aprenda de lo que disfrutamos. Solamente desde la pasión podemos aprender y algunas veces tenemos aprendizajes que no están dentro del plan de estudios. Montar en bicicleta, cocinar, cosas que los niños cuentan que están aprendiendo, disfrutar con el abuelo, con el papá, tener al papá todo el día en la casa, hacer juegos de mesa, hacer educación física con el palo de escoba. Son alternativas que se nos convierten en posibilidades para decir, la escuela vive como pensaron los maestros de finales del siglo XIX, cuando pensemos la escuela para la vida y una escuela que convoque al niño
a disfrutar esos espacios y aprender para hacer. Bueno, Mayerly, yo creo que, y Jorge, yo creo que hay varias cosas. Pensar la escuela cuando volvamos, no me la pienso, porque cuando volvamos va a ser otro caos. Vamos ya a estar capacitándonos para el regreso. Entonces van a resultar muchas capacitaciones en línea y muchos Facebook Live para podernos capacitar para volver. Y como las guías Perdón, de ahorita... Yólida, y tal vez una nueva cátedra post pandemia. Sí, entonces ya seremos los niños que vamos a recoger después de la pandemia, porque bueno, porque resultarán un montón de cosas que pensar después de acá, ¿cierto? Yo creo que yo no quiero perder el tiempo en pensar si va a funcionar la escuela, cómo va a funcionar. Si va a funcionar, no, porque va a funcionar. Yo confío en ella y allá es donde en la escuela es donde yo me ubico como mi lugar de enunciación también como maestra. Yo creo que ahorita los desafíos son múltiples. Uno, sostenerse en un equipo de trabajo. Dos, poder escuchar al compañero y que eso se vuelve un poco circular. Escuchar al compañero, pelear con el compañero, reconciliarse con el compañero y pensar en cómo afrontamos el día a día. Entonces, lo primordial en lo profesional en este momento, yo creo que es tener un muy buen equipo de trabajo, donde todo el mundo sume, donde no restemos. El respeto, yo creo que por la idoneidad de cada maestro con su grupo es muy importante porque eso no desconoce la línea que institucionalmente se tiene. Otra de las cosas que creo que son súper importantes, pues que para mí, es que no se nos puede olvidar que estamos ahí. Es decirle, es llamar al niño también y decirle, oiga, usted está perdido, ¿qué le pasa? ¿Por qué no ha vuelto? Profe, ayer se me murió el lorito y no quiero hacer tareas. Ah, bueno, pase el duelo de su loro y mañana hablamos. Profesora, le tengo una propuesta, es que como hoy es mi cumpleaños, entonces yo quiero que me dé el día libre. Ah, bueno, tómese el día libre, haga su fiesta y desconéctese de lo académico. ¿Cuántas veces no nos queremos nosotros también desconectarnos de lo académico y también de ellos? Porque también se vuelve a veces abrumador pensar cómo nos vamos a sostener, cómo nos vamos a acompañar, cómo nos vamos a seguir queriendo, cómo vamos a seguir soportando ese lazo que teníamos en la presencialidad. Ahora es distinto. Entonces yo creo que el desafío más grande que yo tengo es sostener esos 19 estudiantes que en este momento tengo, buscar los perdidos, a ver qué les pasó, saber cómo están y decirle a los papás que los papás también, porque aquí también hay un asunto y es que hay que enseñarles a los papás para que los papás les enseñen a los niños. Entonces yo creo que es sostenernos todos. Pero vuelvo y digo, es una responsabilidad, porque ellos me sostienen a mí y yo los sostengo a ellos, ¿cierto? Ellos me acompañan a mí y por eso yo no he estado nunca en todo este tiempo sin nada que hacer, porque ellos están todo el tiempo ahí. Y pensar también en que hay que escuchar, no solamente la pregunta académica. Ahorita Camilo, un compañero antes de empezar, decía que una de las cosas importantes era responderle las preguntas a los niños y hay que responderle las preguntas. Profesora, ¿usted tiene perros? Sí, es que ya se metieron a la casa propia y a la casa externa. Entonces hay que contarles. Usted tiene mamá, entonces si venga mamá, haga el reto de hoy, que es decir un trabalenguas, y la mamá hay que mandársela a los estudiantes para que ellos vean también la vida real, porque eso también es un asunto de allá y para acá. Una de las cosas que me preocupan muchísimo es el tema de los límites. Cuando salgamos de acá, yo no sé qué va a pasar con los límites que traspasamos ya, porque nos metimos a sus casas y ellos también se metieron a la nuestra. Entonces la escuela se trasladó a nuestras casas y yo creo que eso tiene algunas implicaciones en la intimidad, y es que estamos trabajando con lo propio, estamos
trabajando con nuestro teléfono, con nuestro computador, con nuestros recursos. Y pareciera que, bueno, uno responde por el trabajo, pero hay unos asuntos que no se han tocado, yo lo llamo principio de realidad. Entonces es eso, el principal reto para mí es encontrar las maneras y los mecanismos de saber cómo nos vamos a acompañar y cómo nos vamos a sostener en esto que resta de año. Unos van y otros vienen, y bueno, como con todo ese pico de emociones que pasan. Lo otro es, yo creo que también uno de los desafíos es encontrar las maneras más efectivas de comunicarnos. ¿Cómo nos comunicamos con los papás? ¿Cómo nos comunicamos con los niños? ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿Y a qué le damos importancia y a qué no? Porque en este momento no los vemos a través, los escuchamos. Y yo creo que hay que poner más el cerebro de la guía y del desarrollo del contenido, hay que poner más el corazón para saber qué están haciendo y cómo están. Profesora, yo me levanto a las 12. Yo no puedo responder por las dinámicas de la casa. Yo le puedo decir a la mamá, acuéstense más temprano, en el colegio teníamos otras rutinas, aquí no. Entonces yo no puedo pelear con una mamá porque sus dinámicas son esas, porque es que la mamá se va a trabajar a las 2 de la mañana, llega a las 12, de 12 a 6 de la tarde, hace lo que tiene que hacer como mamá y a las 6 de la tarde estará disfrutando de sus hijos y se acuestan a la 1. Entonces también hay que responder, pero aquí nos tenemos que entender todos, porque es un asunto como en una espiral, es un asunto de ellos y es un asunto propio como profesora, también como maestra de ellos. Y bueno, el desafío es seguirnos capacitando ahora que tenemos un poquito más de tiempo para poder responder ahí y reinventarnos todos los días. Hay que ir paso a paso, yo creo que hay que ganarle a la vida un paso a la vez y bueno, hay que sostener lo que tenemos en este momento y cuando digan volvemos a la escuela, ojalá sean las condiciones que necesitamos y que nos merecemos, tanto para ellos como para nosotros. Y vemos a ver cuál es la escuela que vamos a empezar a armar desde ahí. Bueno, muchas gracias, Jorge y Yólida. Ya para redondear e ir finalizando este encuentro, quisiera retomar ese objetivo fundamental que nos traía en este conversatorio y era hablar un poco sobre los logros, las dificultades y desafíos que tienen los maestros de educación primaria. Recogiendo lo que han conversado ustedes, los logros que hemos obtenido ha sido entonces ese diálogo que hemos venido generando, que se viene generando con otros maestros, con los padres de familia, con nuestros estudiantes. Otro ha sido esa creación de posibilidades ante las dificultades con las que nos hemos encontrado, el pensarnos también otras maneras de asumir la escuela en estos tiempos de aislamiento. Nos hemos encontrado con las dificultades de la conectividad, creer que la escuela sigue siendo la misma, que se han trasladado esas paredes y esos pupitres a nuestras casas y que el contenido es lo importante, lo mencionaba Jorge, el asunto de los actos cívicos, o sea, todos esos rituales o acciones de la escuela siguen reproduciéndose en estos tiempos de cuarentena. Otra de las dificultades es la evaluación. Y como desafíos son bastantes, como lo han nombrado ustedes, se plantea que la escuela no puede ser la misma, debe ser una escuela para la vida en la que esté el disfrute por cada una de las cosas que vivimos. Hay que simplificar el reto, lo mencionaba Jorge, simplificar sin restar la esencia, eso que somos y que Yólida siempre tuvo presente y es, bueno, respondámosle al amo, sabemos quién es, pero sigamos rescatando lo propio, lo que somos. Y es lo que se evidencia en este conversatorio, cómo a pesar de las disposiciones tanto ministeriales de la Secretaría y de los directivos, para el caso de Jorge, que ha tenido ahí una gran tensión,
¿Cómo sigue siendo valioso eso que somos? Ese maestro o esa maestra de primaria, allí con los afectos, con la escucha atenta para los niños y las niñas. Y por Mayerly, el... Sí. qué pena que te interrumpa ahí, pero cuando termines me das un momentico la palabra que me faltó una cosa que para mí es muy importante para los maestros de primaria. Claro. Quiero entonces leer un cuento a propósito de los maestros y maestras para este conversatorio de primaria, pero para cualquier maestro y maestra. ¿Cómo funciona la maestra? ¿Sí? ¿Están viendo pantalla? Sí. Sí se ve. De Susana Mattiangeli e ilustraciones de Chiara Carrer. ¿Cómo funciona la maestra? La maestra tiene una parte de adelante, que es la que casi siempre se ve. Y una parte de atrás que se ve cuando se da vuelta. Arriba de la maestra está el techo del aula o el cielo cuando está al aire libre. Debajo de la maestra está el piso, la tierra, la calle. Alrededor de la maestra están los niños, las niñas, a veces en fila, a veces en ronda, de pie o sentados. Hay maestras largas y maestras cortas, maestras gruesas y maestras finas. Una maestra pequeña no es media maestra, así como una grande no vale el doble. Las maestras pueden tener colores y diseños muy distintos. Pueden ser oscuras, claras, enruladas, lisas, alunares, floreadas, espiraladas, a cuadros y de estampados multicolores. Sobre la maestra raya se escribe, sobre la maestra cuadriculada se hacen las cuentas. Puede tener mucha o poca ropa. Debajo de la ropa, la maestra está desnuda. La maestra es a veces un varón. Él también tiene formas y colores y diferentes y también se viste y se desviste. Dentro de la maestra están los números, las tablas, los ríos, los montes, el reloj, los 5 sentidos, el hombre primitivo y muchas otras cosas que de a poco también van a parar adentro de los niños y de las niñas. En los días buenos, la maestra hace entrar en los niños todo lo que sirve sin que se le pierda nada por el camino, ni una gota del más pequeño adjetivo. Si una maestra falta, se hace una resta. Si una maestra nueva llega, se hace una suma. Todas las maestras y maestros del mundo deberían dividirse por todos los niños del mundo. Cuando no hay bastantes maestras, entonces hay que multiplicarlas. Las maestras primitivas eran más peludas que las de ahora, daban menos tarea y explicaban cosas diferentes. Con el tiempo, casi todas las maestras perdieron los pelos, se transformaron y enseñaron a los niños y las niñas en todas las lenguas del mundo. En francés, maestra se dice maîtresse, en inglés, teacher, en italiano, maestra, en hebreo, morá, en portugués, profesora, en guaraní, moncherá, en quechua, Yachayik, en árabe, Muajin y en chino, Laosbi. Pues acercándome a la pronunciación de maestra. Pero entre ellas hablan el idioma de las maestras, que es como el idioma de los grandes, pero más difícil. Con los niños hablan separando bien las sílabas, o en voz baja o gritando, o con una voz que cambia como una canción, que al escucharla parece que estamos viendo un dibujo.
Pero las maestras explican también con gestos o con signos o con música. Algunas también cantan, otras bailan o hacen gimnasia, algunas están calladas y hacen hablar a los niños. Algunas están siempre contentas, otras siempre enojadas. Cuando la maestra está enojada, todo se detiene, no se aprende nada más, no se logra dividir nada, los ríos no corren y el hombre primitivo se queda quieto con la lanza levantada. Solo si retorna la calma, entonces todo vuelve a funcionar. Algunas veces las maestras salen de la escuela y se mueven con ruedas, con esquíes, a vela motor. Cada tanto vuelan, también se las puede encontrar mientras hacen fila, revisan el bolso, esperan el autobús y hacen cosas iguales a las de todos los grandes. La diferencia es que ellas, antes o después, siempre regresan al aula. Las maestras en un determinado momento se vuelven maestras de otros, se las pueden volver a ver después de algún tiempo, por la calle, en el cine, en la verdulería, y parecen mayores como los demás. Pero cuando encontramos una, lo sabemos, sabemos que esa era la maestra, solo que se volvió pequeña, y junto a la maestra, si volvemos después de un tiempo, también el aula se ha transformado. Es siempre la misma aula, pero se ha achicado. Los bancos, las sillas, los estantes, las escaleras, todo se hizo a un lado para dar lugar a las cosas nuevas que tienen que llegar. Nuevas sumas, ríos, ejercicios, canciones, historias largas y resúmenes breves. Llegan solos en fila, de a dos o en grupos, y para hacerlos entrar ya no hay que pedir permiso. Pero cuando sea necesario reencontrar una poesía, un lago o una vieja historia escuchada en clase, basta buscar bien y al final vendrán todos juntos, como lo había puesto la maestra, los más pequeños sentados adelante y los más altos detrás, de pie. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Queremos entonces, antes de darle la palabra a Yólida, que nos quiere agregar algo más, recordarles que el próximo conversatorio que se llevará a cabo el martes será a la misma hora y el tema será la evaluación de desempeño de los docentes. Así que estén atentos y atentas a la información que aparecerá en la página del Grupo Diverser en Facebook. Yólida, tienes la palabra. No, que yo creo que lo nombramos varias veces y uno de los desafíos que tenemos los maestros de primaria, como en medio de todo lo que conversamos, es el proceso de evaluación. Porque yo creo que también hay que bajarnos un poco del concepto de evaluación como evaluación igual número. Aquí hay que evaluar otras cosas. Aquí hay que no evaluar, sino valorar otras cosas. Y yo creo que esa debería ser la tarea. Yo creo que el tema de la evaluación para los niños y niñas de primaria debería ser otro momento de análisis y de reflexión. A eso quería como apuntar un poco, porque eso a veces también se le convierte a uno como maestro en una piedra en el zapato. Entonces, esa sería una apuesta también de conversación para las próximas conversaciones que se puedan tener en este espacio. Bueno, otra pista para la profesora Hildamar. Muy interesante el tema de la evaluación ya puesto aquí en la experiencia de los maestros y las maestras. Bueno, agradecemos su presencia, agradecemos la participación en este conversatorio de Yólida y Jorge. Sigan entonces conectados a la página del Facebook del Grupo Diverser para encontrar nueva información para el próximo conversatorio. Muy buenas tardes, que estén muy bien.